vamos a hablar de la libertad financiera, de cómo alcanzarla y de los pasos que hay que seguir para llegar a ella. También de las distintas etapas que hay dentro de la libertad financiera, y lo vamos a hacer analizando un movimiento que surgió en Estados Unidos, que es el movimiento FIRE. Digamos que es como un movimiento, si lo traduces al castellano sería fuego, pero no tiene este nombre por esta traducción, sino por cómo se desglosan sus iniciales. FIRE es F-I-R-E y tiene que ver con Financial Independent Retirement Early, que traducido al castellano quiere decir libertad financiera para jubilarse antes de tiempo. Y esto es lo que vamos a analizar: cómo conseguir que, aumentando nuestros ingresos, viviendo una vida un poquito más frugal y invirtiendo a tiempo, invirtiendo bien, podamos tener un patrimonio que nos permita dejar de trabajar y vivir únicamente de los rendimientos de nuestro patrimonio. Yo fue con 21 o 22 años cuando empecé a buscar información sobre todo esto de la libertad financiera, del mercado inmobiliario, de las acciones, de los fondos indexados, y fue debido a que monté un negocio, hice mis primeras inversiones y me empezó a ir muy bien, obtuve muchísima rentabilidad y empecé a preocuparme un poquito por, oye, que esto no sea pasajero, que gane dinero cuando tengo 20, 20 y pico y luego acabe pues más adelante con 30 y pico más jodido económicamente y no haya sabido aprovechar este dinero que conseguí. Y entonces quise formarme mucho y aprender cómo gestionar eficientemente tu dinero para no tener estos problemas en el futuro. Fue a raíz de un estudio que vi en el diario deportivo AS, en el que decía que el 60% de los jugadores de la NBA a los 5 años de jubilarse, y pese a haber ganado varios millones durante su carrera deportiva, tenían problemas económicos y no podían hacer frente a sus pagos, siendo en muchos casos embargados y acabando incluso en la calle, como algunas noticias que hemos visto recientemente de jugadores profesionales que, habiendo ganado más de 15 millones, acababan de homeless en Estados Unidos, lo cual es una auténtica pena. Este va a ser el primero de una serie de vídeos en el que va a ser el topic principal, la libertad financiera, cómo alcanzarla, dónde invertir en los distintos momentos de tu vida y cómo adelantar esa fecha de jubilación. Así que te pido por favor que, si es la primera vez que estás en este canal o ya me habías visto pero no lo habías hecho, te suscribas, porque además estamos a punto de llegar a los 1000 suscriptores y tu apoyo me es primordial ahora que el canal está empezando y no tenemos mucha fuerza para hacer crecer la comunidad. Bueno, volviendo al movimiento FIRE, al movimiento FIRE, ellos lo que tratan, ¿no?, es lo que te he dicho. Desde que empiezan a trabajar son muy conscientes de cuáles son sus costes, cuáles son sus ingresos, e intentan, digamos, optimizar esto para alcanzar la cifra que se necesita para dejar de trabajar. Que según los estudios, ¿no?, lo que dicen es que la cifra que tú necesitas para dejar de trabajar es 25 veces tus costes anuales. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si, por ejemplo, tú tienes un coste de vida, ya llevas varios años con tu coste de vida estabilizado, tus presupuestos, y has visto que necesitas 1.600 euros para vivir cómodamente, pues tu cantidad a la que tienes que llegar a alcanzar en patrimonio, no hace falta en dinero líquido, sino en patrimonio neto, es la de 1.600 por 12, para calcular los anuales, y por 25. Esto creo que da unos 480.000 euros. Con 480.000 euros querría decir que después te puedes jubilar siempre y cuando tu coste de vida no sea para nada superior a 1.600 euros. ¿Cómo luego administrar esos 480.000 euros? Lo vamos a ver en el siguiente vídeo. Hoy lo que vamos a ver son los distintos niveles que hay de libertad financiera según el movimiento FIRE. Bueno, pues según este movimiento hay 5 estadios de independencia financiera, que van de menos a más, a cómo de libre financieramente eres y cómo de rentable, no tanto como de rentable, sino con cuánta holgura puedes vivir sin trabajar. El primero de los estadios de libertad financiera sería el Coast FIRE, que quiere decir, traducido al castellano, costa, como la costa del mar. Yo creo que le pusieron este nombre, y esto es una confabulación mía, porque quiere decir como que empiezas a vislumbrar la libertad financiera allí en la costa, ¿no? Desde tu barco empiezas a aproximarla y a pensar que puede ser real. Ellos denominan que tú eres un Coast FIRE, que estás en ese estadio de libertad financiera, cuando, pese a que actualmente no tienes el patrimonio suficiente para vivir de los ingresos pasivos que te genera, o de ir retirando patrimonio y gastándotelo, sí tienes hechas las inversiones suficientes para que en un plazo de 15 o 20 años, o 5, o el plazo que sea, alcances ese nivel de ingresos. Para ponerlo muy sencillo, 2 ejemplos. Imaginaos, por ejemplo, ya sabéis que en el canal siempre hablamos de los fondos indexados, que además te dejo aquí el vídeo y te pido encarecidamente que lo veas si no lo has hecho, en el que explicamos cómo en el Standard & Poor's 500 la rentabilidad histórica más de 60 años es del 7% post-inflación,
Pues si tú tienes 30 años y has conseguido ya invertir 100.000 euros en este fondo indexado, el interés compuesto haría que en 30 años al 7% tu dinero pasase a valer casi 800.000 euros. Entonces, si tú te sientes cómodo con 800.000 euros, pues tú serías cost fire en el momento que tengas esos 100.000 euros invertidos y alcanzarías la libertad plena cuando se cumplan ese horizonte de 30 años gracias al interés compuesto. ¿Qué es menor de esos 800.000? Entonces, antes de 30 años. Se ve más fácil aún con un piso. Imaginaos, por ejemplo, que tú tienes un piso comprado ya, pagado sin hipoteca, en el que vives, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no tienes ese coste de hipoteca, y aparte tienes otro comprado como negocio, entre comillas. Y ese negocio, y ese piso que tienes comprado como negocio, tienes una hipoteca que la acabas de pagar en 10 años. Y además te la está pagando el inquilino. Y supongamos que lo tienes alquilado por 3.000 euros. Entonces sabes que cuando pasen esos 10 años o 15 de hipoteca, esos 3.000 euros te van a quedar limpios de beneficio para ti. Pues tú, si tu coste de vida es inferior a esa cantidad que vas a ingresar, alcanzarías la libertad financiera una vez que termines de pagar esa hipoteca. Entonces, cost fire es el estado en el que todavía no eres financieramente independiente, pero has sembrado las semillas para que en unos años sí que lo seas. El siguiente nivel es el de barista fire y recibe este nombre por una cosa muy curiosa, y es que se considera que está en este estadio de libertad financiera todo aquel que ya tiene un patrimonio que le genera unos ingresos pasivos que son buenos, pero no suficientes para cubrir todo su coste de vida. Pero, no obstante, sí que le da a lo mejor para pagar su piso, algunas facturas, pero pues no para la comida, el coste de mantener la familia, ¿no? Etcétera, etcétera. Empiezas a tener ciertos ingresos, pero no todos los necesarios para poder vivir sin trabajar. Yo personalmente considero que estoy en este momento. Empiezo a tener unos ingresos pasivos, que tengo un piso alquilado que me paga el alquiler del que vivo, incluso algunas facturas, tengo mi negocio que me da dinero, pero no es 100% ingresos pasivos porque todavía tengo que trabajar en él. Y el nombre de barista venía precisamente por eso, porque lo que viene a decir es que en este estadio de libertad financiera no tienes la obligación de trabajar a tiempo completo en un trabajo, tener que aguantar a tu jefe, etcétera, sino que puedes empezar a bajar el ritmo en lo profesional porque ya no necesitas todos los ingresos del trabajo. Con un ingreso con un trabajo a tiempo parcial en teoría ya te vale, y por eso le pusieron el nombre este de barista, porque si a lo mejor eres un loco del café, ya no quieres trabajar en la oficina hasta las 7 de la tarde, y a lo mejor te montas una pequeñita cafetería para ti, que la abres solo los fines de semana y los jueves y los viernes, y con esos ingresos ya tendrías suficiente. El siguiente nivel de libertad financiera, según esta comunidad FIRE, es el de Lean FIRE. Eres un Lean FIRE cuando ya tienes suficientes ingresos para vivir, pero quizá a lo mejor tendrías que irte a vivir a un pueblo en Cantabria donde el alojamiento te cueste 400 euros, sí o sí tienes que llevar a tus hijos a un colegio público porque no tienes ese músculo financiero para poder pagarte todos los caprichos. Digamos que eres libre, puedes, si quieres, dejar de trabajar del todo, pero a cambio de hacer ciertas renuncias en tu día a día. A mí personalmente, este no es el nivel de libertad financiero que quiero escoger, porque para mí la libertad es escoger dónde vivo. Hoy en día donde vivo los alquileres son mínimo 700-800 euros, a mis hijos les quiero llevar al mejor colegio, que no quiere decir que sea público o privado, pero a lo mejor el mejor colegio está cerca de una ciudad y tengo que vivir cerca de esta ciudad y el precio es más alto, ¿no? No me quiero ir a un pueblo aislado, que no tengo nada en contra de ello, pero digamos que no considero libertad si no puedo mantener mi estilo de vida actual. Estaría atado, digamos, a ese miedo de no poder tener sobrecostes, porque entonces sí que se me iría fuera de lo que me están generando los ingresos pasivos de mi patrimonio actual. El siguiente nivel de libertad financiera ya es el de FIRE a secas, que ahí es cuando, por así decirlo, te puedes poner el pin en el pecho y decir que eres libre financieramente. Ahí es cuando, acorde a tu nivel de vida actual, es decir, imaginaos que necesitas 2.000 euros para vivir al mes, que son 24.000 al año, pues ya no es que te generen 2.000 euros al mes tu patrimonio, sino que te generan 3.000. Entonces puedes mantener tu nivel de vida actual e incluso no preocuparte de si te viene un infortunio de última hora, como que se te rompa el coche, que lo vas a poder pagar. Es decir, no vas al día a día, sino que has conseguido ser libre financieramente de verdad. Puedes dejar de trabajar con tranquilidad porque sabes que cada mes te van a sobrar 600, 700 o incluso 1.000 euros de los rendimientos de tu patrimonio. Yo personalmente creo que este es el nivel al que hay que aspirar y al que hay que pelear por ir. Yo creo que para alcanzar este nivel necesitaría un patrimonio de 1.200.000 aproximadamente, que con eso ya, pues, si lo puedes rentabilizar bien, te empieza a generar unos 3.000 euros.
Y pues en eso es en lo que estoy, intentando poco a poco y a lo largo de 15, 20 o 30 años intentar llegar a esa cifra de patrimonio neto, para después seguir trabajando, porque me encanta trabajar como hago con este canal y como hago con la empresa, pero a un ritmo mucho más relajado y solo diciendo que sí a las cosas que realmente te hacen ilusión. Y el último nivel, amigos, tiene un nombre también muy gracioso, como el de barista, es Fat Fire, que la traducción es Fire gordo. Esto quiere decir que tienes unos ingresos pasivos de tu patrimonio que son en Estados Unidos superiores a $200.000, porque el movimiento es de allí. Traducido a España, pues más o menos como el coste de vida aquí es la mitad de lo que es en Estados Unidos, pues podríamos decir que a partir de los 100.000 euros al año, o sea, unos 9.000 y pico, unos 8.000 y pico mensuales. Esto es una pasada y el que lo consigue, pues realmente pues se le puede considerar rico, porque si estás obteniendo estas rentas únicamente pasivas y no tienes que trabajar, pues fijaos toda la libertad que tienes, que al final el dinero lo que te da es una herramienta para tener libertad y tener pues todos los utensilios necesarios para ir y conseguir todas esas cosas que sí que nos dan la felicidad y no tener que depender pues de un trabajo, de unos horarios, etcétera, etcétera. Entonces, sería muy bonito decir que todos tenemos que pelear por este estadio, pero evidentemente es muy difícil, por lo que yo creo que la meta debe estar en el anterior, el de decir, oye, pues voy a conseguir 1.500 o 2.000 euros pasivos que me permitan con 50 años bajar el ritmo. ¿Cómo hacerlo? Pues eso es lo que vamos a ver en los siguientes vídeos. Para abrir el apetito solo te diré que vamos a aprender a cómo ahorrar mejor, a cómo aumentar nuestros ingresos y a cómo invertirlos para que no sea únicamente llegar a este patrimonio con el ahorro puro, sino que también nos ayuden nuestras inversiones a llegar antes a través de sacar rendimiento a los ahorros y al patrimonio que ya vamos teniendo en este momento. También vamos a ver en los siguientes vídeos cómo, una vez que llegas, si lo consigues, gestionar ese dinero para no quedarte sin él, porque de nada sirve llegar si luego vives angustiado porque cada vez ves menos y menos dinero en el banco. Así que nada, amigos, si os ha gustado este vídeo, por favor, hacedmelo saber en los comentarios. Dime si quieres cuál es tu objetivo de libertad financiera y yo os pondré el mío también en los comentarios cuando me veáis comentando. Y nada, muchas gracias de todo corazón por verme y nos vemos el jueves con la siguiente entrega de cómo alcanzar la libertad financiera. Muchas gracias.